contentos de estar con ustedes en esta mañana. Como dije, ya había varios sábados que no había podido estar con ustedes y me alegra el poder acompañarlos, el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y acabamos nosotros durante todas estas semanas, hemos estado celebrando la Navidad. Y yo no vengo a hablarles de la Navidad, pero es interesante que hace unos 3 días celebramos la Navidad y en unos 4 días más o menos se acaba el año. Increíble, ¿verdad? Que el año ya se acabó. El 2014 se fue así. Ya viene el 2015. Ya voy a cumplir yo un año más de vida. Qué tristeza a mí, qué bueno que voy a cumplir un año más de vida. Ha sido un año de bendiciones. Ha sido un año de desafíos, de momentos alegres, de momentos tristes. Pero yo creo que ha sido un año de más bendición que de más tristeza. Y el nuevo año nos va a traer más bendiciones, nos va a traer más desafíos. Y quizás nos traiga una que otra tormenta. Pero gracias a Dios que el Señor está con nosotros. Amén. En todo momento. Y es por eso que en esta época festiva hemos estado, como dije, celebrando la Navidad y lamentablemente se ha secularizado, se ha comercializado y no es quizás para muchos lo que debería ser. Estamos agradecidos a Dios de que podemos recordar el propósito y la razón por la cual vino Jesús a esta tierra. Yo no quiero hablar acerca de la fecha del nacimiento, de nada de esas cosas, ninguna de esas controversias. No es mi propósito esta mañana argumentar acerca de eso. Mi deseo es llevarnos a recordar por qué Jesús es importante para nosotros. ¿Por qué Jesús es importante para ti, Esaú? ¿Por qué es importante para ti, Martín? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo hace más de unos 2000 años atrás? ¿Qué anhelamos y que nosotros anhelamos? Yo por lo menos personalmente anhelo el día en poder verlo a Él venir en las nubes del cielo. Estar gozoso ese día de ver la gloria de nuestro Rey. Por eso quiero hablar acerca de la gloria del Rey en esta mañana, porque va a ser un día glorioso para nosotros. Yo no sé para ustedes, yo espero que sea para mí. ¿Tienen ustedes ese anhelo? Amén. ¿Tienen ustedes el anhelo de que ya no pasen otros 2, 3 años más? De que quizás el año 2015 sea el año. Y que podamos estar nuevamente, podamos ver cara a cara a nuestro Salvador. Eso es lo que yo anhelo. Y hay un evento en las Escrituras que nos recuerda que Jesús no es simplemente un hombre como muchos piensan. No es simplemente un profeta, como otros piensan. No es simplemente el hijo de un carpintero, como pensaron aún la gente de Nazaret. Cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra y llegó a Nazaret, dijeron, ese no es el hijo del carpintero. No, Jesús es más que eso. Hay un evento, como dije, en las Escrituras, que se encuentra en el capítulo 17 de Mateo. Y quiero que vayan conmigo a Mateo. Mateo 17. Y reflejemos o analicemos esta maravillosa experiencia, este evento tan maravilloso que tuvieron 3 de los discípulos con Jesús. Y es interesante notar que en el capítulo 16, en el capítulo anterior, y no vamos a leer el capítulo 16, pero quiero que lo tengan en mente. El capítulo 16 nos presenta una serie de cosas que nos van a ayudar a entender el capítulo 17. Y en el capítulo 16 de Mateo encontramos que los fariseos y los saduceos le piden a Jesús una señal. Ellos quieren que Él les muestre una señal para ellos poder creer en Él. Tantas señales que Jesús hizo, tantas cosas maravillosas que Jesús hizo durante su ministerio, los discursos que ellos mismos escucharon, las personas que fueron sanadas, las cosas maravillosas que Jesús hizo, y aún esos fariseos y saduceos, esos líderes religiosos, dicen,
es una señal. Y Jesús les dijo, la única señal que van a recibir es ¿cuál? ¿Recuerdan la historia? La de Jonás. La de Jonás. ¿Y qué hay de particular en la señal de Jonás? 3 días. Los 3 días que estaría dentro del pez, que era un símbolo de los días que Jesús estaría en la tumba y sería resucitado. Más tarde en la historia, ahí en el capítulo 16, Jesús continúa con los discípulos y les hace una pregunta a ellos. Les dice, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Quiénes dice la gente que yo soy? ¿Y qué le contestaron los discípulos? ¿Recuerdan la historia? Le dijeron, algunos piensan que tú eres Elías. Que Jesús era Elías reencarnado. Otros dijeron, no, hay quienes piensan que tú eres Jeremías o uno de los otros profetas. Y hasta dijeron, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista. Y entonces Jesús les hace una pregunta a ellos. Y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes ustedes creen que yo soy? ¿Se imaginan esa escena? Está Jesús ahí con los discípulos, están andando, están caminando, y Jesús quizás se paran, están quizás debajo de un árbol, en algún sitio descansando, y Jesús les hace esta pregunta, y les pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quiénes ustedes creen que yo soy? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a ellos, y encontramos aquí la cita, la pueden buscar en su Biblia, en el capítulo 16 de Mateo 16, o lo pueden leer en la pantalla. Pedro le dice, ¿tú eres quién? El Mesías. ¿Qué más? El Hijo del Dios viviente. Es por esto que cuando esto sucede y los discípulos están ahí con Jesús y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro, ese hombre impetuoso que siempre era el que hablaba, fue el que se adelantó y lo dijo. Cuando Jesús entonces comienza a decirle a ellos que es necesario que Él muera, que es necesario que Él vaya a la tumba, que es necesario que Él vaya y sufra en Jerusalén, se entristecieron. Y hasta Pedro trató de decirle, Señor, tú no puedes ir. Y Jesús tuvo que reprenderlo y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Esto es lo que sucedió en el capítulo 16 y quiero que tengan eso en mente al ir ahora al capítulo 17 y leamos lo que nos dice el capítulo 17, versículos del 1 al 9, y lo voy a poner en secciones en la pantalla. Empezando con los versículos del 1 al 3, el capítulo 17. Vayan conmigo a Mateo 17, versículo 1 al 9. Y yo estoy usando una versión un poquito más contemporánea para que ustedes capten algunas cositas aquí. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, algunas versiones dicen Jacobo, es la misma persona, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, no lo puse la cita ahí en la pantalla, ahí la tiene. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Continuamos. Versículos 4 en adelante. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas para recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz que dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Y finaliza los versículos del 7 al 9.
Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Este evento tan maravilloso, mis queridos hermanos, llamado la transfiguración, nos revela 4 aspectos de la gloria de Jesús, y es lo que yo quiero analizar con ustedes en esta mañana. Y vamos a el primer aspecto de la gloria de Jesús, y es la gloria de su persona. Corrígame si estoy equivocado, hermano Agner, o los que conocen más de la Biblia, Martín, quien sea. Pero este es el único recuento bíblico donde encontramos que Jesús manifestó su gloria de esta manera. No hay otro lugar en la Biblia donde esto sucedió. Y es importante comprender por qué fue que esto sucedió así. No estamos hablando de que una luz celestial brilló sobre Jesús, como cuando Pablo iba camino a Damasco. ¿Recuerdan la historia de Pablo camino a Damasco? Que iba a ir a perseguir a los cristianos, y de momento una luz brilló del cielo y lo iluminó, y él cayó en tierra. Y recuerdan la historia, pero se levantó cegado, y Jesús le habló y le dijo: Pablo, ¿por qué tú me persigues? No estamos hablando de una luz que brilló así como sobre Pablo. No estamos hablando de una luz que brilló como la que brilló ahí en la misma historia sobre Pedro y sobre Santiago y Juan, y les dijo: este es mi hijo amado, a él escuchen. No estamos hablando de una luz que brilló sobre Jesús. No fue la gloria celestial que brilló sobre el cuerpo de Cristo. La palabra transfiguración viene de una palabra griega que ustedes conocen: metamorfosis. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra metamorfosis? ¿O en qué se usa la palabra metamorfosis? Transformación. Transformación, ok. ¿Qué animal? Las butterflies, las mariposas. Las mariposas llevan o experimentan esta metamorfosis. Y la palabra metamorfosis significa un cambio del exterior, o un cambio del exterior que viene del interior. Y por ejemplo, como ven aquí en la imagen de la mariposa, ven cómo pasó de la oruga a en inglés se llama el cocoon. ¿Cómo se llama en español? Capullo. El capullo. Y del capullo a ¿qué más? A la crisálida. ¿Por qué se llama crisálida? Porque es transparente ahora. Y luego sale la mariposa. Eso es una metamorfosis, es una transformación, es un cambio que viene del interior hacia el exterior. Así que entonces, hermanos, no fue la gloria del cielo la que fue reflejada sobre el Señor Jesús, sino que la gloria radió de Él. Esa luz salió de Él. Hubo un cambio en el exterior que vino de adentro cuando Jesús permitió que su gloria, por ese breve instante, por ese corto periodo de tiempo, se reflejara. ¿Por qué? ¿Para qué? Miren lo que nos dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Y esta es de la versión, como les dije, más contemporánea que estoy usando, la nueva traducción viviente, para que ustedes capten el significado. Dice: el Hijo irradia, sale de Él, brilla de Él la gloria de Dios, y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo que de Jesús, que Él irradia, que de Él sale la gloria que proviene del Padre, y que Él es el creador de todo, y tiene el carácter del Padre. Él y el Padre son uno. Y miren qué interesante, como dice el autor de Hebreos, dice: después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo.
Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Y qué interesante que estos tres hombres, Pedro, Santiago y Juan, presenciaron algo que los otros 9 no presenciaron. Ellos tuvieron un privilegio especial de ver un poquitito de la gloria de Dios en esa montaña. Jesús había predicho en el capítulo 16, nuevamente, parte del cuadro, del marco que nos ayuda a comprender este pasaje. Jesús dijo ahí en Mateo 16 que algunos de sus discípulos, algunos de ellos, no morirían sin ver al Señor en su reino, sin probar un poquito de su gloria. Y estos hombres tuvieron ese privilegio. Y años más tarde, Juan escribió acerca de esto. Y yo no lo había captado anteriormente. Yo he leído este pasaje tantas veces, pero no lo había captado. Y ahora lo capté y lo entiendo un poquito mejor. Vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿recuerdan lo que dice Juan? El verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Y qué más dice ahí? ¿Y qué más? ¿Gloria de qué? Lleno de gracia y de verdad. Fíjense lo que dice Juan aquí. Y ahora pensando en la experiencia que tuvo Juan años antes en aquel monte. Juan dice, el verbo, el Dios eterno, el agente creador, se hizo carne, se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Y Juan está escribiendo y diciendo, ¿y nosotros quién? Él, Pedro y Santiago. Vimos su gloria. Qué maravilloso como Juan lo está expresando aquí. Y de hecho, cuando usted entonces lee todo el evangelio de Juan, se da cuenta de que él enfatiza la divinidad y la gloria de Jesús. Debemos recordar que Jesús dejó su gloria cuando vino a la tierra a cumplir su misión para salvarnos. Él dejó la gloria que tenía con el Padre. Él dejó su trono allá en el cielo para venir aquí, tomar cuerpo humano, pasar por todo lo que él pasó, experimentar todo lo que él experimentó para salvarte a ti y a mí. Ese fue el propósito por el que vino Jesús. Esa fue la misión de él. Y gracias a que él completó su misión en la cruz, recibió nuevamente su gloria. Y ahora desea compartirla con nosotros. Miren lo que Jesús expresó en Juan 17. Quizás uno de los capítulos favoritos míos. La oración de Jesús en Juan 17. Y vamos a ver dos pasajes de ahí de Juan 17. Primeramente en el versículo 5. Miren lo que dice Jesús aquí. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús tuvo que dejar su gloria. Y ahora le dice al Padre, estoy por cumplir la misión. Porque eso es lo que él dice en esa oración. Comienza la oración, yo estoy ya para cumplir la misión. He hecho lo que tú me has dicho. He hecho tu voluntad. Estoy listo para ser sacrificado. Dame nuevamente esa gloria como la tuve contigo antes. Qué interesante, mi querido hermano. Qué maravilloso. El otro versículo, ahí mismito en el capítulo 17 de Juan, versículos 22 y 24. Dice, la gloria que me diste les he dado. Jesús no solamente quiere su gloria, sino que quiere compartirla con nosotros. Y dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Miren qué interesante esto, hermanos. La razón por la cual Jesús hizo lo que hizo, la razón por la cual Jesús cumplió la misión, la razón por la cual Jesús sufrió la muerte en la cruz, dejó su gloria y el Padre se la volvió a dar, es para que tú y yo seamos hermanos unidos. Hermanos unidos. Para que trabajemos juntos, para que convivamos juntos como hermanos en Cristo, para que podamos entonces poder estar juntos en el cielo. Yo me pongo a pensar algunas veces. Yo he escuchado personas que dicen, no, si ese hermano está en la iglesia, yo no voy. Si ese hermano no predica, yo no voy a escuchar. Si esa hermana es,
y una cosa con un hermano, con una hermana, por la razón que sea. Y yo a veces me da que decir, bueno, mi querido hermana, cuando Cristo venga y usted esté yendo en las nubes con Jesús, con los redimidos, y usted vaya en la nube con el Señor, y de repente vea a fulano, a sutana, que usted no se lleva con esa persona aquí en la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tirar de la nube? Porque no quiere estar con esa persona. Tenemos que desde ahora ser unos en Cristo Jesús. Y eso es lo que está pidiendo Jesús. Jesús dice, para que tengan su gloria, para que sean uno como tú y yo somos uno. Si no podemos ser uno aquí en la tierra, no lo vamos a hacer en el cielo. Yo lo siento mucho, hermanos. Tenemos que ser uno aquí en la tierra. Dios nos está llamando a ser uno. Por eso Él dejó su gloria, por eso Él le está pidiendo al Señor aquí que le dé la gloria para compartirla con nosotros. Y continúa en el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado, ellos estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué es importante que Jesús haya recibido nuevamente su gloria? Porque cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él va a transfigurar nuestro ser, Él va a metamorfosis nuestra vida. Él va a cambiar nuestra vida. Él va a transfigurar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra actitud, nuestras palabras, todo. Y miren lo que dice aquí, hermanos, y quiero que presten atención a esto. Miren lo que dice aquí Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, amados, y nuevamente de esta versión más contemporánea, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Pablo está diciendo, tenemos que entregarnos del todo al Señor, no a medias, no un poquito, no Señor, te voy a dar esta parte, pero esta parte no te la voy a dar. El cristianismo, hermanos, no es emoción solamente. Y hay muchas personas que están en la iglesia por emoción. Y hay muchas personas que siguen al Señor por emoción. Y la emoción está bien, pero la emoción lleva también un razonamiento. Tenemos que permitir que el Señor transforme nuestra mente. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Miren, sigamos leyendo. Dice que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Una entrega total de mi cuerpo, de mi ser, mi mente, mis pensamientos, mis actitudes, mi forma de ser. Y miren lo que dice Pablo aquí. Por eso me gusta esta versión contemporánea. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y si nosotros no estamos teniendo una experiencia real con Dios, si no estamos teniendo una experiencia y estamos permitiendo que el Señor nos transforme, nos metamorfosis, quiere decir que entonces estamos dejando que las conductas y las costumbres de este mundo nos dominen porque las estamos imitando. Usted quiere ser transformado por el poder de Dios, tiene que dejar de imitar lo que el mundo hace. Y ese es el problema que nosotros tenemos. El hermano Ana estaba hablando ahorita de la fe, hace unos minutos atrás, habló de la fe, y yo me he intentado decir algo, pero yo dije, voy a esperar un momentito, ¿vale? Estábamos visitando a una muchacha anoche en Youngstown. Yo tengo una iglesia en Youngstown. Y allá pues tenemos un grupo pequeño, no llegó más que una sola persona, solo con esta persona tuvimos el estudio. Y estaba hablándole a esta muchacha, estaba pensando en esto de que nosotros decimos que tenemos fe. Y nosotros hacemos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor y de permitir que Él nos dé la fuerza, ese poder, de que habló el hermano Abner, para transformar nuestra vida, para cambiar nuestra vida, para que dejemos
¿cuál es la palabra que estuvo en la lección? Para que sintamos odio o desdén o asco o no tengamos deseo de pecar. ¿Verdad? Que de eso habló la lección esta semana. Que dejemos eso a un lado, ¿verdad? Que sintamos que ya no queramos hacer eso más. Y parece que nosotros no tenemos problema de permitir que el Señor nos transforme para dejar cosas como quizás el cigarrillo o el alcohol o ciertas comidas. Nos transforme para que seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, lo que sea. Pero como que no permitimos que el poder de Dios transforme nuestra lengua y somos chismosos. Y usamos malas palabras. Y seguimos mintiendo. Y algunos hasta adulteramos. O cometemos fornicación. ¿Cómo es posible que nosotros digamos, Señor, transfórmame en esto, pero no me transformes en esto? No puede ser así. O Dios nos transforma totalmente, o no nos transforma. Y si Dios no nos transforma, entonces esas otras cosas que aparentemente son una transformación de nuestra vida, ¿son realmente o es simplemente una rutina? Tenemos que permitir que el Señor nos transforme, nos metamorfosis, que es lo que está diciendo Pablo aquí. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por eso dije, el cristianismo no es emoción, el cristianismo requiere pensar. Yo amo a Cristo, pero no quiero seguir obedeciendo su palabra. Yo amo a Cristo, pero no voy a hacer esto. Yo amo a Cristo, pero no voy a tomar este paso, este cambio. No voy a permitir que Dios cambie esto en mi vida. No, mis hermanos, tenemos que amar a Cristo. Y en nuestra mente es razonable que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio solamente lo puede producir Dios. Y miren cómo termina Pablo aquí. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si no permitimos que el Señor transforme nuestra mente para que pensemos todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. ¿Se acuerdan todos esos bonitos atributos que Pablo habla, creo que a Timoteo o en Filipenses, no me acuerdo dónde? Todas esas cosas tienen que suceder porque permitimos que Dios transforme nuestra mente. Si no se lo permitimos, estamos fritos. Tenemos que permitirle. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:18, porque cuando nosotros le rendimos al Espíritu Santo nuestro ser, que es lo que Dios está usando para transformarnos, Él va a transformar, Él va a transfigurar, Él va a metamorfosis nuestra vida de gloria en gloria. Miren cómo lo dice Pablo aquí en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Alabado sea Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Eso es lo que Jesús quiere, que nos parezcamos más y más a Él y estemos más y más unidos y unánimes, con el mismo propósito, para que podamos no solamente estar unidos aquí, sino que podamos estar unidos allá y en la tierra nueva. Ese no es el deseo de cada uno de nosotros. Amén. Es mi deseo. Y entonces dice aquí, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos metamorfosis, esa palabrita, transformados a su gloriosa imagen. El otro concepto, el otro aspecto es la gloria de su reino. Y como dije hace unos minutos atrás, Pedro, Santiago y Juan tuvieron un privilegio que los otros discípulos no tuvieron. Pudieron ver a Jesús en su gloria.
por unos breves minutos, media hora, lo que haya sido, por ese instante, ellos tuvieron ese privilegio, pudieron verlo. Jesús cumplió lo que dijo en el capítulo 16, versículo 28, algunos no morirán sin ver al Hijo de Dios venir en su reino. La transfiguración era un destello. Hoy me acordé de la palabra porque la continuaba recordando, glimpse, un destello de su reino fue la transfiguración. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro, a Santiago y a Juan? No lo sabemos. Pero al ver las cosas que Pedro escribió, las cosas que Juan escribió, las cosas que otros escribieron, que seguramente fueron influenciadas por el testimonio de Santiago, porque no sabemos si Santiago escribió algo, porque no hay nada, no hay ningún récord de que Santiago escribió. Pero yo creo que Dios tuvo el propósito de que ellos tuvieran esa experiencia para que ahora nosotros podamos gozarnos en leer y aprender acerca de ella. Pero una cosa es clara, estos 3 discípulos estuvieron presentes en otros eventos claves del ministerio de Jesús. Ellos estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Conocen la historia? Cuando iban camino a la casa de Jairo con Jairo, Jesús le dijo a Juan, a Pedro y a Santiago, ustedes vienen conmigo, nosotros esperen aquí. Y solamente ellos entraron en la casa. Ellos pudieron ver a Jesús resucitar a una persona. Fíjense qué maravillosa experiencia para ellos. También, cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní orando poco antes de ser encarcelado, llegaron al jardín de Getsemaní y le dijo a los otros 8, porque ya Judas Iscariote se había ido a hacer su poca vergüenza, a los otros 8, ustedes quédense aquí, ustedes 3 vénganse conmigo. Y se los trajo más con él, más aparte con él, para que lo acompañaran en su oración. Se quedaron dormidos, como sabemos, ¿no? Pero Jesús se los llevó a ellos aparte, para que ellos estuvieran con él en ese momento. Yo creo que Jesús le estaba enseñando a ellos, a través de esa escena de la transfiguración, que él sería victorioso sobre la muerte. Ellos estaban angustiados, porque dijeron, yo tengo que morir. Pero ellos pudieron ver un destello de su gloria. Y él quería que eso le enseñara a ellos de que él iba a ser glorificado y victorioso en su muerte. Hay otro punto importante y significativo de esta historia, y es la presencia de Moisés y de Elías. Estos 2 personajes tenían un simbolismo, por decirlo así, muy importante. Porque ¿a quién representaba a Moisés? ¿Se acuerdan? Jesús. No es Jesús. Moisés. Los que han de morir y antes de... Oh. Pero además de eso, vamos a leer eso, pero más adelante. Dios, ok, pero ¿a quién más representaba a Moisés? ¿Qué le dio Dios a Moisés? Que Moisés, los mandamientos, ¿qué más? La ley. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés representa la ley. ¿Y Elías representaba a quién entonces? A los profetas. Es interesante que Moisés y Elías estuvieron ahí presentes con Jesús, representando a la ley y a los profetas. ¿Por qué? Porque toda la ley y todos los profetas, lo que se conocía en aquel tiempo de la palabra de Dios, las escrituras, ¿a quién apuntaban? A Jesús. ¿Y quién cumplió las profecías encontradas en la ley y en los profetas? Jesús. Ahí se encontraban estos 2 hombres. Recuerdo la historia de Emaús, cuando Jesús, después que había sido resucitado, iban caminando estos 2 hombres tristes, llorando, acongojados, porque Jesús había muerto y había sido enterrado, y habían pasado estas cosas tan terribles en Jerusalén, y iban caminando ellos tristes a su pueblito de Emaús, y se les presenta a Jesús. Y Jesús va caminando con ellos. Y mientras Jesús va caminando con ellos, les dice, ¿por qué ustedes están tan tristes? Y como diríamos en Puerto Rico, este está loco, dijeron estos hombres. ¿Y en qué planeta estabas tú? ¿Tú no sabes lo que pasó? Y Jesús les dijo, qué necios, bendito, bendito.
¿No sabían ustedes que las Escrituras dicen que esto tenía que suceder? Y encontramos entonces el pasaje aquí, Lucas 24-27, donde Jesús dice, y comenzando por ¿quién? La ley, comenzando por Moisés y continuando por todos, ¿qué? Los profetas. Elías les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús cogió a estos dos caballeros y mientras iba caminando con ellos hasta su casa, les declaró lo que desde Moisés hasta Malaquías decía la palabra de Dios acerca de él. Y después, cuando Jesús se reveló delante de ellos en su casa, le dijo uno al otro, oye, ¿no nos ardía el corazón escuchándolo a él? Les ardía el corazón de gozo de que estaban ahí con Jesús resucitado. Son Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Para Pedro, esto fue una experiencia muy significativa y quizás él no lo comprendió en ese momento, pero eventualmente Pedro lo comprendió. Y comprendió el mensaje que Dios le dio cuando le dijo ahí que escuchara al Hijo. Cuando Dios le habló y dijo, este mi Hijo amado, a él escúchenlo. Eventualmente Pedro lo comprendió y años más tarde, leemos aquí en 2 de Pedro 1:16 en adelante, lo que Pedro escribió para nuestro beneficio. Y miren cómo Pedro lo pone aquí. Interesante cómo Pedro lo pone aquí. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, nosotros no le estábamos contando a ustedes mentiras, ni historias, ni fábulas. Hay mucha gente en el mundo que dice que la Biblia es una fábula, que dice que eso no es verdad. Ponen por el piso las cosas de Dios, ponen por el piso el cristianismo, ponen por el piso a Jesús. No creen en Él. La persona dice, a mí no me vengan a hablar de Dios, porque yo en Dios no creo. Y Pedro está diciendo, nosotros no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pedro aquí, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y continúa Pedro en los versículos 18 y 19. Nosotros mismos, dice Pedro, como cuando Juan dijo, nosotros vimos su gloria. Ahora Pedro dice, nosotros mismos lo vimos. Y oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. ¿Cuál monte fue ese? El de la Transfiguración. Y ahora viene el punto, hermanos. Dice Pedro aquí, debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron ¿quiénes? Los profetas. Interesante lo que está diciendo Pedro aquí. Para muchos el primer papa. Lo que está diciendo Pedro aquí. Dice él aquí, nosotros ahora confiamos más todavía en lo que escribieron ¿quiénes? Profetas. En lo que escribieron, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. El mismo Pedro, que muchas religiones lo tienen como el mismo Papa o como uno de los grandes apóstoles, el mismo Pedro que muchos creyentes en Jesús, muchos cristianos siguen sus escritos y lo respetan por quien es, nos está diciendo a nosotros que lo que escribieron los profetas tiene importancia. ¿Qué es lo que está diciendo el hermano Amén? Tiene importancia. Todavía tiene importancia. Para Pedro tuvo importancia. Y entonces mire lo que dice Pedro aquí. Por eso me gustó esta versión, por eso lo se dice, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué maravilloso, ¿verdad?
cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender las maravillas de Dios. Qué grandioso, hermanos. Todos los que hemos nacido de nuevo formamos parte del reino de Dios. Si nos mantenemos firmes y si somos fieles y perseveramos hasta el fin y permitimos que la palabra más segura profética brille en nuestros corazones como una lámpara de salvación. Somos parte del reino si somos fieles hasta el fin. El siguiente aspecto, la gloria de su cruz. ¿Saben algo ustedes? Los discípulos y nosotros también tuvieron que aprender una lección muy importante. Nosotros tenemos que aprenderla también. Y es que el sufrimiento y la gloria van juntos. Cuando Pedro escuchó a Jesús decir que él tenía que morir, Pedro enseguida, no, Señor, que esto no pase. Esto no pase. Quiso oponerse. Y Jesús tuvo que reprenderlo. Recordamos la historia cuando él sacó la espada y fue y le cortó la oreja a aquel muchacho cuando vinieron a arrestar a Jesús. Y Jesús le dijo, no hagas eso. Y cuando estuvieron ahí, yo me quedo sorprendido, hermano, porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Y unos minutos más tarde, cuando Jesús le dice, es necesario que yo sufra. Oh, Señor, ven acá, Señor, que eso no te pase. Y Jesús le tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Y entonces Jesús dijo, el que se niegue a sí mismo y tome nieguese a sí mismo, el que quiera ser salvo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígale. Jesús tuvo que enseñarles a ellos que la gloria no viene en sufrimiento y muerte. Y Pedro aprendió esta lección. Y luego escribió en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro con énfasis acerca de esto para las iglesias. Mencioné que Moisés y Elías representaban la ley de los profetas. Ahora vamos a lo que dijo Esaú acá. Porque hay otro simbolismo especial con relación a ellos. Primeramente, ellos no vinieron a hablar con Jesús de su gloria o de su reino o de establecer su reino. A eso no fue que vinieron ellos. Los discípulos pensaron, cuando vieron a Jesús ahí brillando y vieron a Moisés y a Elías, dijeron, ha llegado la gloria, ha llegado el reino. Y Pedro seguida, Señor, vamos a construirte aquí un altar aquí, otro altar acá y otro altar acá. Y se puso a hablar y el Señor y Dios habló y dijo, cállense la boca y escuchen. El deseado de toda la gente dice que Pedro, Santiago y Juan perdieron la oportunidad de escuchar cosas importantes por estar hablando, por no estar prestando atención, porque se excitaron y tuvieron una comprensión errónea de lo que estaba pasando ahí. Pero nos dice Lucas 9:31, que es otra, en Lucas 9 encontramos la misma historia de la transfiguración del punto de vista de Lucas. Miren lo que dice Lucas de Moisés y de Elías. Se veían llenos de gloria. En otras palabras, tenían la misma gloria que Jesús. Habían recibido la gloria también. Y hablaban sobre la partida o el éxodo de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías habían venido a confortar y a consolar a Jesús en preparación a su muerte en la cruz. Miren lo que nos dice, y no sé si está muy pequeña la letra y no lo pueden leer, pero en el deseado de todas las gentes dice la siguiente cita: pero antes de la corona debe venir la cruz. Y el tema de la conferencia con Jesús no es su inauguración como rey, sino su fallecimiento, que ha de acontecer en Jerusalén. Estos hombres, refiriéndose a Moisés y Elías, escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento o de sus sufrimientos
y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús de su éxodo, de su salida. Esa es una palabra clave, como la otra palabra metamorfosis. Porque el pueblo de Israel tuvo que ser éxodo, tuvo que salir de la esclavitud de Egipto. Nosotros, hermanos, tenemos que experimentar un éxodo, salir de la esclavitud del pecado. Y Jesús tuvo que experimentar un éxodo. Ir, morir en la cruz, ser enterrado y tener un éxodo, una salida, una partida de la muerte eterna, para que tú y yo podamos ser salvos. Si Jesús no hubiera tenido ese éxodo, si Jesús no hubiera podido vencer la muerte, ni tú ni yo, ni todas las generaciones del mundo salvo, ni Moisés, ni Elías, ni Enoc, que ya estaban en el cielo, se hubieran salvado. El éxodo de Jesús era importante porque sin él, la salvación de la humanidad se la vida. Eso era importante que esto sucediera. Y Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús acerca de eso, a aconsejarlo, a ayudarlo. Y venimos a la última parte, y es la gloria de su sumisión. Y como dije, desde que primero oyó a Jesús hablar de su sufrimiento y de su muerte unos 6 días antes de que esto sucediera, ya hasta el día de su crucifixión, Pedro no comprendía cuál era la misión de Jesús. No comprendía por qué Jesús, el Hijo del Dios viviente, tenía que sufrir. Y trató de convencer a Jesús, como les dije, y en Mateo 26, 23 al 27 encontramos esa historia, la pueden leer. Pero la transfiguración fue el método que Dios usó para enseñarle a Pedro y a nosotros que Jesús es glorificado cuando nosotros nos entregamos del todo a Él, cuando nos negamos a nosotros mismos, y al negar a nosotros mismos quiere decir que ya no soy yo que vivo para mí, sino que yo vivo para ¿quién? Para Cristo. Y tomo mi cruz y sigo a Jesús. Ese es lo que es sumisión y entrega. Yo encontré esto y lo quise compartir con ustedes. La filosofía del mundo es sálvate a ti mismo. ¿Sabían eso? La filosofía del mundo es sálvate a ti mismo. Haz todo para tu placer, para satisfacer lo tuyo, para tu bienestar, para todo solamente para ti. Sálvate a ti mismo. La filosofía del cristianismo es entrégate del todo a Dios. Él te va a salvar. Hace un poquito más de una semana atrás yo leí un artículo que a mí me sorprendió. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos, cuando por ejemplo la alcaldía de aquí, de esta ciudad, hay una asamblea, los comisionados se reúnen, los comisionados, los asambleístas, se reúnen para hablar acerca de las leyes, de cosas relacionadas con la ciudad. Y eso se aplica al Estado, se aplica al gobierno federal. Cuando el Congreso se reúne todos los días, invitan a alguien a que tenga una oración. Y por muchos años, hasta hace poco, siempre se pedía a un cura, a un ministro, a un reverendo, a alguien cristiano que tuviera una oración. Hoy en día, debido a la political correctness, a la tolerancia, a las peleas de los que no creen en el cristianismo, de los que están opuestos al cristianismo, pues ahora se ha abierto que invitan a personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, y ahí van musulmanes, ahí van hindús, budistas, lo que sea. Invitan a cualquier persona que venga, aún ateos. Y mira, para que usted vea cómo este mundo está cambiando a una forma terrible, que a mí me da tristeza, me da pena, porque es una blasfemia, es una deshonra a Dios. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, perdón.
en Florida, en la ciudad de Lake Worth, en Florida, tuvieron una asamblea. Son 5 los comisionados de la asamblea. Invitaron a este hombre que es muy controversial, él es ateo. Y este hombre decidió burlarse de todo. En su supuestamente oración de consagración a la asamblea. Le voy a leer qué dijo este hombre en su oración. Primeramente invocó a la Madre Tierra por ser la creadora. ¿Ok? Alabo a la Madre Tierra por ser la creadora de todo. Pidió que la justicia de Alá y la omnisapiente sabiduría de Satanás iluminaran el concilio. Eso fue lo que dijo este hombre. Que Zeus, el dios griego, el dios de la justicia, les diera fortaleza. Que Jesús les perdonará sus flaquezas. Interesante, incluyó ahí a Jesús. Pero que Krishna, el dios hindú, o mejor dicho, le dio gracias a Krishna, el dios hindú, por derramar su sangre por nosotros. Miren lo que dijo este hombre. Que Buda los iluminara. Y finalizó diciendo que si el dios Thor y su martillo están con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dijo este hombre. Está en YouTube, lo pueden buscar, lo pueden escuchar si quieren escucharlo. Finalizó su oración agradeciendo a los ateos, a los agnósticos y a los humanistas por la sabiduría, el razonamiento, las ciencias, y exhortó a que las personas no sigan filosofías falsas y fábulas y supersticiones de condenación eterna, sino que sigamos los principios seculares de moralidad. Por estar siguiendo los principios seculares de moralidad es que estamos en la condición en que estamos en este mundo. Pero eso es lo que este hombre jugó ahí en esa asamblea. 4 de los asambleístas se pararon y se fueron. Se quedó uno nada más a escuchar. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que comprender que Satanás está haciendo todo lo posible por confundir al mundo acerca de la realidad de Jesús, de la gloria de Jesús, y que el mundo quiere que tú te salves a ti mismo. Lo que va a terminar es perdiéndote, mientras que Dios quiere que tú te entregues a Él para Él salvarte. Mientras estaba con ellos ahí en su gloria, Jesús les probó a estos 3 hombres que la entrega, como dije, siempre lleva a la gloria. Primero el sufrimiento y luego la gloria. Primero la cruz, luego la corona. Por eso Jesús dijo: lleva tu cruz, sígueme, vas a recibir la corona de vida. Años más tarde estos hombres se beneficiaron de comprender esta verdad, porque Santiago fue el primero de los apóstoles que murió. Y en Hechos 12, versículos 1 y 2, dice: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Luego Pedro también sufrió mucho por la causa de Dios. Y finalmente también dio su vida por Cristo. Y sabemos la historia de que pidió ser crucificado boca abajo. Y en Juan 21, 18 y 19 leemos lo siguiente, lo que Jesús le dijo a Pedro: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la cual Pedro glorificaría a Dios. Y entonces le dijo Jesús: sígueme. Y Juan, que fue el último de los apóstoles que falleció, vivió hasta sus 90 años. Pero aunque fue el último de los que vivió, sufrió también. La historia dice que fue metido en un aceite hirviendo, pero sobrevivió.
Sufrió gran persecución y exilio, y fue exiliado a la isla de Patmos. Y en Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Quizás esa fue una de las razones por las cuales el Señor le dio la oportunidad a Juan, a Pedro y a Santiago de tener esa experiencia, para que ellos pudieran tener un destello, un sabor de la gloria que vendría por él, que ellos tendrían cuando Cristo venga a la nube del cielo. Y estas historias están ahora aquí en nosotros para que nosotros hagamos también lo mismo, pero para hacerlo tenemos que tomar la misma decisión que ellos tuvieron que tomar: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús y perseverar hasta el fin. Ahora en el año 2015, ¿qué de tú y yo? ¿Estamos dispuestos a entregarnos del todo a Jesús? ¿Estamos dispuestos a no seguir ya? Bueno, entrego esta partecita, pero esta partecita no la entrego. Sigo de esta manera, pero esto no lo hago. No podemos, hermanos, o nos entregamos del todo o no nos entregamos de nada. No podemos servir a dos señores, ¿verdad que no? Jesús mismo lo dijo. Si la salvación en Cristo tiene para nosotros más valor que cualquier cosa en este mundo, sí estaremos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Sí estaremos dispuestos a tomar nuestra cruz. Sí estaremos dispuestos a seguir a Cristo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No digo ni un amén. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Si la salvación en Cristo tiene ese valor para nosotros, sí estaremos dispuestos a sacrificarlo todo por Él y seguir sus pasos y decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y me gusta cómo lo dice aquí: y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Que Dios nos ayude, hermanos, en este nuevo año, al acercarse el año 2015, a que nosotros hagamos la decisión de entregarnos del todo a Jesús, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, de seguirlo, para que aquella gloria que probaron por unos instantes Pedro, Santiago y Juan, podamos nosotros probarla por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos.